Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de ¿Cómo has llegado aquí? Hoy tenemos con nosotros a un hombre que ha sido capaz de transportar a sus lectores a la mismísima época romana y que con ellos le han otorgado la medalla de oro a Escritor Revelación 2017 de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras. Con todos ustedes, Cristóbal Romero. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Mira, sí, aquí te traigo un regalito. Bueno, a ti y a... No, a mí. Y a... Espérate, a ver. Y al personal, que por deferencia de que estéis aquí, pues... Por lo menos que nos llevemos luego un grato sabor dulce. Ha traído loquillas de Antequera. Un fuerte aplauso. Si me lo permite, Manuel, antes de nada quisiera tomarme una licencia y decir unas pequeñas palabras. Desde que yo empecé a escribir en el 2017, que saqué, bueno, en octubre de 2016, que saqué mi primera novela, Malacitano, pues la verdad que he tenido una aceptable repercusión en Málaga y algunos sitios más fuera de Málaga. Y bueno, me han hecho entrevistas en televisión, radio, prensa, pero os quiero decir que para mí esta es la entrevista con la que yo voy a tener como con más cariño guardada en mi corazón. Sobre todo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Tanto tiempo como que tú ni hablabas cuando nos conocimos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, el devenir del tiempo y verte crecer y verte hoy por hoy, para mí es un gran orgullo. Joder, macho. Joder, ahora yo tengo que seguir con las locas y con que me emociono y todo, macho. Yo también me emociono. No, ya te veo, coño. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Vamos a empezar por lo principal. ¿Por qué empiezas tú a escribir? Pues empiezo a escribir porque en el 2013, no recuerdo, tengo la cabeza gorda pero no me acuerdo mucho. Creo que fue en 2013, 2014, la empresa donde trabajaba cierra por la cuestión de la crisis. Y bueno, siempre me ha gustado mucho leer la historia y me puse a hacer una especie de ensayo de lo que era la Málaga romana, sobre todo de una salsa que se fabricaba aquí en Málaga, que era el garum, que tenía bastante repercusión económicamente en Roma, en la capital del imperio. Y a raíz de aquellas investigaciones, pues un día me salió un personaje, otro día otro, y como el que no quiere la cosa, pues me salió Malacitano y como que me creó una especie de adicción a escribir, ¿no? Y bueno, empezó así un poco, porque entre otras cosas yo no he tenido nunca un ascendente, por ejemplo, como tú, de periodismo, de haber estudiado en la Universidad de Literatura. Pero bueno, según dicen los grandes escritores, que para escribir lo único que hace falta es leer, leer y leer. Y como es una cosa que me gusta bastante, pues creo que por ahí vienen los tiros. Bueno, y aquí delante tenemos tu primera obra, Malacitano, y tu segunda obra, que es como una continuación a la primera, Asesinato en la Catedral. Cuéntanos un poco de ellas, de qué tratan, sin hacer spoiler. Bueno, yo lo primero que te quiero decir es que no es... Asesinato en la Catedral no es una continuación, ni es una segunda parte, es una secuela. Porque sí que es verdad que cuando termino Malacitano, hay ahí una pieza que es el arma asesina de la primera novela, que me da pie a sacar otra novela, pero ya no en la época romana. La segunda novela trata tres épocas, es como si fueran tres novelas distintas,
Lo único que pasa es que están como en Granada, no en Granada de Granada, Sí, sí, sí. están en Granada para que sea una lectura versátil, porque hay una especie de capítulo, bueno, como un capítulo que le faltara a la primera, de la época romana. Luego hay una historia que es donde empieza a desarrollarse lo que es el asesinato de la catedral en 1950, a raíz del descubrimiento del teatro romano. Y luego, a partir de 1995, cuando se derriba la Casa de la Cultura, pues entre un arqueólogo, un periodista, un inspector de policía y un forense, hay una trama ahí que resuelven dos misterios, uno de la época romana y otro de... Sí, sí, a eso me refería, vaya, que tenían muchas cosas en común, porque se refieren muchas veces a los mismos personajes de la primera novela y eso. ¿De qué te viene esta devoción por el mundo romano? Por el mundo romano, sobre todo porque... Bueno, grecorromano, supongo, ¿no? Sí, También, sí, grecorromano, porque los romanos no tendrían cabida si no hubiera sido por los griegos. Los romanos, cuando la cultura romana entra en auge, no es ni más ni menos porque absorben toda la cultura griega, incluso absorben sus dioses. Lo que pasa es que ellos les cambian de nombre, pero son los mismos dioses romanos, son los mismos dioses griegos con distintos nombres. Pero toda la cultura, las matemáticas, las ciencias, la naturaleza, todo viene a raíz de la cultura griega. ¿Y esa devoción por el mundo romano, a qué te viene desde chico? Yo, de pequeño, por ser huérfano, estuve en un internado y recuerdo perfectamente, porque yo salí del internado con 10 años y en alguno de aquellos años, entre los 5 y los 10 o 11, vi como una especie de documental, porque en aquella época no creo ni que se llamara documental, sobre el acueducto de Segovia. A mí aquello de que hablaran de que aquellas piedras llevaban allí 2000 años, que no llevaban ni cemento, que estaban allí puestas y que traían agua, a mí aquello la verdad que me impactó mucho. Y yo creo que todo viene de ahí, ¿no? El intentar de investigar de que si esta gente hace 2000 años era capaz de hacer ciertas cosas, ¿qué más habría detrás, ¿no? Entonces... Y bueno, el Imperio Romano tiene una pila de años. ¿A ti cuánto tiempo de documentación te ha llevado antes de empezar a escribir los libros? Malacitano me llevó casi 3 años. Casi 3 años porque yo Malacitano abarco una época que es desde el primer siglo, en el primer siglo hasta 3/3 del primer siglo. Lo que pasa es que en la época romana, como todo evolucionaba a una rapidez, iba todo muy deprisa, ¿no? Los emperadores duraban 5 o 6 años, quitando a Augusto, que duró 42 años, los demás, los emperadores posteriores duraban relativamente poco. Entonces es como que hay mucha historiografía detrás, ¿no? Entonces yo lo que hice fue centrarme en el primer siglo, sobre todo en la época de Claudio, porque es un emperador que a mí personalmente me cae bien, porque está un poco denostado por unas series que había en los años 70, de que, bueno, pues que tenía una serie de taras físicas, pero luego llegó a ser uno de los grandes emperadores de Roma, ¿no? Luego a posteriori no ha quedado como un emperador tonto, no, y además fue querido por el pueblo, hizo muchas cosas. Hizo grandes cosas como que Julio César, que para mí es uno de los mayores representantes de la cultura romana, no invadió Britania y sin embargo Claudio sí la invadió. O sea, ¿Y sobre tu obra las planificas o es más sobre la marcha? Es decir, tú te levantas un día y dices,
hoy voy a escribir 2 capítulos, o eso va más sobre cómo esté la mente ese día. No, si fuera así, tendría 25 libros escritos. Yo, lo que sí que es verdad que cuando yo me propongo a escribir un libro, por ejemplo, con lo que estoy ahora, que es un libro de relatos cortos, sobre todo enfocado a lo que me sale un poco de mi zona de confort y está enfocado en 4 historias de amor, de mujeres y hombres, ¿no? Yo lo que hago es que en mi cabeza yo veo como una especie de película e intento de que esa película plasmarla. Cuando yo ya me hago una serie de registros, ¿no? Por ejemplo, en la época romana, pues yo quería que fuera en Roma en aquel siglo que había. Pues cuando reinaba Claudio, indiscutiblemente no estaba todavía el Coliseo. Entonces yo no podía poner el Coliseo, tenía que informarme. Yo busco primero un enclave y en ese enclave histórico intento de meter a unos personajes y a unas historias que yo me hago en mi cabeza. A raíz de ahí, como yo tengo la historia, la voy visualizando, voy escribiendo sobre eso, pero escribo sobre la marcha, no, Sí, es decir, que no me pongo a coger apuntes, quiero que empiece por aquí. Tengo más o menos por donde quiero empezar y sobre la marcha pues me van surgiendo las ideas, las distintas escenas. Es decir, que hay días que a lo mejor escribes 7 páginas y otros 2 párrafos. Exactamente. Vale, pues Cristóbal, como periodista empírico y documentado que soy, me he leído tus 2 libros y creo que... Esperaba menos. Hombre, si no, no hubiera hecho esto, me hubiera retrasado. Me lo terminé ayer. Bueno, que he leído tus 2 libros y son 2 grandes desenlaces. ¿Te costó mucho escribir los finales? La verdad que el final, después de casi 3 años de documentación, de que los personajes, quitando los personajes que llevo como principales en Malacitano, pues todos los personajes adyacentes pues son personajes reales, y luego llevar a un desenlace. Yo lo hago según como me gusta a mí cuando yo leo algo. Yo cuando leo algo quiero que me lleve el desenlace hasta el último momento, porque si tú ya a mitad del libro te encuentras con el desenlace o por lo menos puedes prever qué es lo que va a suceder, pues como que ya el resto, pues que... Entonces yo intento de llevarlo a las últimas consecuencias. Por ejemplo, en Malacitano, hasta que no llegas a la última página, al último párrafo, pues no llegas a enterarte de lo que es en sí la novela. Es lo mismo que he intentado con Asesinato en la Catedral y es lo que intento en el próximo libro que estoy haciendo de relatos, ¿no? Pero es por eso, porque pienso, por lo menos para mi gusto como lector, de que esa intriga o esa trama tiene que llegar hasta el final, ¿no? Porque si no, no tiene razón de ser de que tú desveles algo a mitad del libro y sigas escribiendo, ¿no? No tendría... Pues sí. Es que a ver, los finales son exquisitos, ¿eh? Vaya, yo me he leído los 2 libros y por eso te lo digo. Gracias. Pero el penúltimo capítulo del primer libro, o sea, no digo que... Es que yo creo que lo sobrepasa todo. No por nada, porque... El juicio. Bueno, pues si es un juicio, tampoco revelas nada. El penúltimo capítulo del primer libro es exquisito, es que ese capítulo te tuvo que llevar tiempo. Pues ese capítulo me llevó pues casi 5 meses terminarlo. Desde que lo empecé hasta que lo terminé, casi 5 meses. Porque es uno de los puntos centrales del libro donde tú determinas de que el lector se quede satisfecho o no. Entonces, y aparte que sobre temas de juicio en la época romana
no hay una gran bibliografía, ¿no? Tuve que leer sobre todo a un gran abogado de aquella época, que es Plinio el Joven, que se hizo muchos juicios, pero para poder sacar de cómo se desarrollaba un juicio, tuve que leer lo que no está escrito, ¿no? Pero bueno, al final son todos datos que te quedan. Pero sí que es verdad, a mí muchos de mis lectores se quedan con ese capítulo que es determinante. Sí, es que, bueno, ya que lo leáis, vaya, Malacitano y Asesinato en la Cátedra. Que se pueden leer los dos indistintamente, no son... Bueno, de esto supongo que esto responde a la pregunta que te voy a hacer ahora, y es ¿cuánto tiempo es el máximo que te ha llevado un capítulo? Supongo que será ese. Sí. 5 meses. Sí, ese fue... Sobre todo porque, entre otras cosas, yo intento ser muy perfeccionista, pero en cualquier plano de mi vida, ¿no? Intento hacer las cosas lo mejor posible. Y la verdad que aquello... También te tengo que decir que disfruté mucho, porque cuando yo le puse el punto y final a Malacitano, me quedó una especie de sabor ácido entre amargo y dulce, ¿no? De haber terminado algo y que estaba satisfecho con lo que había hecho, pero como, ay, que la vida de estos personajes se me ha acabado aquí, ¿no? Que es que fueron 3 años con ellos, ¿no? Yo hay una cosa que es lo que me ha pasado a mí. Los personajes, a pesar de que yo los haya inventado y que los haya sacado de mi cabeza, le haya dado un estereotipo y le haya dado un carácter, una fisonomía, pero luego eran ellos los que te demandan a ti por donde quieren ir. Y es así, es como si yo fuera un simple escribano, ¿no? Bueno, vamos a ver, Quinto, o Tito, o Aulo, o Pulo, y ellos son los que te van demandando. Indiscutiblemente soy yo el que lo hace, pero es algo, no sé cómo explicarlo, es algo como que ellos están ahí, llega un momento en que ellos están ahí y ellos te están contando su historia y tú la vas escribiendo simplemente. ¿Se convierte en tus colegas? Sí, es algo así, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a escribir? Bueno, un mínimo de 3 horas. 3 horas que son las que tengo de madrugada hasta las 8 de la mañana. Porque yo me pongo a escribir sobre las 5 y cuarto. Vale, eso era otra pregunta que te quería hacer, que era una duda que yo tenía. ¿Tú te pones a escribir a las 5 de la mañana? Sí. Pues creo que yo nunca hubiese escrito. No, ¿qué va? De 5 a 8 de la mañana. Bueno, de 5 a 8, luego tengo un parón hasta las 10, 10 y media y luego hasta la 1, las 12, la 1, según el trabajo que tenga en la casa. Si tengo que ir a comprar Mercadona, si tengo que recoger la casa, si mi mujer me ha dejado algo hecho, o si ella está de mañana, tengo más horas para escribir. Pero no es un capricho ni es simplemente porque el cerebro es un músculo. Cuando tú fuerzas un músculo, como todo el día está funcionando, cuando tiene un tiempo de descanso, cuando lo vuelves a retomar, ese músculo está en perfecto estado. Pues lo mismo le pasa al cerebro. Yo me levanto y por la mañana es casi, bueno, que yo recuerde, no he tenido nunca de haberme levantado por la mañana y no saber por dónde empezar. Es levantarte, encender el ordenador, la lamparita y ponerte a escribir. No te pones a pensar por dónde empiezo. Sin embargo, por la tarde, para mí es imposible de escribir. Por la tarde no puedo. No, me pongo delante del ordenador y como que no me llega. No, aunque lo tenga todo en la cabeza, de decir, tengo que continuar por aquí. No sé. Sí. Y además que hay mucho más silencio. Sí, además no te molesta nadie, no está tu señora, que me tienes que llevar, hazme el desayuno.
Entonces son 3 horas que la verdad que me cundan mucho. Y luego, pues ya te digo, unas 5 horas sí le he hecho al día. Luego por la tarde lo que dedico es a leer, porque me gusta leer y sobre todo porque leyendo vas cogiendo fondos literarios. Y bueno, que la lectura es una cosa que me gusta. Y si hay algún libro, pues bueno, que no... O si estoy investigando algo, pues me dedico más a eso por la tarde, pero a escribir por la mañana. Bueno, tu primer libro, Malacitanu, va por la 5ª edición, si no me equivoco. Llamadme ignorante, pero ¿cuántos ejemplares son una edición? Eso no lo saben ni los editores, porque yo estuve hablando con mi editor. Una edición se supone que tú haces 1000 libros, sí. Lo vendes y dices, pues ahora vamos a hacer otra tirada de 30 libros. Pues esos 30 libros ya viene como segunda edición. O si haces 30 libros y ves que ha ido bien y haces luego 100, pues luego los otros 100 vienen como segunda edición. Yo, por el tema de llevar más o menos un cierto consenso, de una especie de registro, entonces yo quedé con mi editor de que cada 500 libros haríamos una edición. Y cada 500 libros pues se iba haciendo una edición. Malacitanu, estamos ahí, quizás lleguemos en estas navidades a la 6ª y Asesinato en la Catedral pues sale la segunda en poco. Bueno, sí, Asesinato en la Catedral salió en marzo. Sí. O sea que vaya cerca de la segunda. Sí. Entonces me estás diciendo que en diciembre casi 3000 ejemplares vendidos. Un fuerte aplauso. ¿Y esperabas tener tanta repercusión? No, que va, para nada, para nada. Nada de nada. No, porque, vamos a ver, yo nunca he tenido contacto con escritores, ni he estado nunca metido en el mundo de la literatura. Yo, como siempre he dicho, yo he sido matabichos durante 20 años, me he dedicado a la fumigación, ¿no? Y entonces ha sido como una cosa que, no sé, quizás que haya caído bien o que el género es atractivo, porque la verdad que el género de la novela histórica romana es una cosa atrayente, es uno de los géneros que más salida tiene, ¿no? Sin embargo, también Asesinato en la Catedral, que bueno, también es otro género que atrae, porque es de intriga, policíaca, novela negra, pues bueno, también está teniendo bastante repercusión, pero además, yo escribo... Ya te conocen, del primero. Sí, pero yo desde primera hora dije que yo iba a escribir para mí. Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no escribes de esto? Que esto tiene mucha repercusión, que se vende mucho. Claro, pero vamos a ver, los gustos de los demás, habrá mucha gente que tenga mis mismos gustos y habrá mucha gente que no comparta mis gustos para nada. Entonces, si yo escribo para los demás, cometo 2 errores. El primero, que no le gusta a los demás, y el segundo, que no me gusta a mí. Entonces hemos perdido por todos lados. Entonces yo escribo algo que me gusta a mí y seguramente habrá una parte de la gente que le guste leer, pues que le agrade mi novela. Y si no, pues bueno, por lo menos he disfrutado yo, ¿no? Sí, sí. ¿Y hacia qué público específico van dirigidas tus novelas? Yo es que es una cosa que no me he planteado nunca. Yo escribo, bueno... Claro, me la acabas de contestar en la pregunta anterior, que escribas para ti y sí. Quien le guste, bien. No, pero el tema de enfocarlo a un sector de la sociedad, hombres de mediana edad o a jóvenes, no, yo escribo porque yo creo que son temas interesantes, porque entre otras cosas, al ser un amante de la historia, yo en estas 2 novelas y en la que estoy haciendo y el próximo libro también de asesinatos, que está ahí un poquito aparcado, pero que bueno, que saldrá también el año que viene, finales, yo escribo intentando de que la gente, cuando abra un libro mío y lo esté leyendo, por lo menos
que aprenda algo de historia, ¿no? Porque la historia, si nos olvidamos de la historia, si no sabemos de dónde venimos, muy difícilmente sepamos dónde vamos a llegar, ¿no? Porque cometeremos muchos errores anteriores, o simplemente porque pases por un sitio y no sepas eso porque está ahí, ¿no? Y eso en Malacitano hay mucha historia romana, y en Asesinato en la Catedral hay mucha historia de Málaga. Pero ¿tienes constancia de las críticas que te han hecho del libro y eso? ¿De a qué tipo de gente le puede gustar más, franja de edad? Bueno, sobre todo mujeres, pero no por nada, sino porque las mujeres leen mucho más que los hombres. Cierto es que hay hombres que me han hecho buenas críticas y malas críticas, lo mismo que mujeres, simplemente que sobre todo tengo constancia pues cuando llega la feria del libro, que estás en un stand y estás firmando, y el 80% de las personas que vienen con tu libro a que se lo firme son mujeres. Pero bueno, porque la mujer es más dada a la cultura, en el tema, bueno, en cualquier plano de la sociedad. La mujer no la atrae tanto los deportes, o no con esa intensidad que sentimos los hombres o algunos hombres, porque yo tampoco los deportes es una cosa que se nota, ¿no? Pero sí que es verdad que la mujer es bastante más lectora que el hombre. Tiene más sensibilidad, sobre todo, a la hora de coger un libro, porque yo tengo críticas por ejemplo, Asesinato en la Catedral, buenas críticas de un hombre y de una mujer, y el desarrollo de la crítica es totalmente distinta, y son dos buenas críticas, ¿no? Pero son simplemente porque tenemos sensibilidades distintas, ¿no? Y bueno, hablemos un poco del futuro. ¿Qué proyectos tienes en mente o qué proyectos estás ahí haciendo para un futuro? Proyectos tengo 3. Hay uno que lleva aparcado 2 años, que a ver si este año fuera capaz de realizarlo, que es un cuento para niños. A pesar de ser un cuento para niños, intento de llevarlo a término, de darle un tironcito de oreja a los padres de hoy en día, muy permisivos y bueno, que los niños, cuando son niños, tienen una serie de valores intrínsecos que luego, entre que los padres ayudamos y la sociedad que también ayuda, pues se van perdiendo y se pierden muy pronto, ¿no? Entonces, un poquito tirón de oreja, y no deja de ser un cuento para niños. Luego está que me surgió ahora 4 meses y he dejado aparte mi última novela. Es un libro de relatos cortos. Serán 4 relatos cortos de amor entre hombres y mujeres, o de amor, porque también hay mujeres y mujeres, ¿no? Pero en lo que es el amor y lo que una mujer siente cuando ama, ¿no? O intento exponerlo. Yo soy un hombre y quizás me esté equivocando, pero bueno, estoy intentando, y serán 4 relatos y luego la tercera novela, que la empecé, que se iba a llamar El asesino de libros, pero al final le he cambiado el nombre y va a ser Crimen en el puente de los alemanes. Información explícita, ¿eh? Información explícita. Sí, porque además ese es un libro que quiero terminar porque me es muy atrayente. Te voy a dar una primicia, pero no voy a desvelar nada. No lo va a ver mucha gente. En 1902, 4 por ahí, hay un gran temporal y coge a un barco de guerra alemán, que es el Gneisenau. El del puente, ¿no? Y se hunde. Muchos malagueños se tiran a la mar, rescatan a un montón de marineros alemanes y bueno, los alemanes tienen un cierto reconocimiento y una cierta deuda con el pueblo malagueño. En 1909 hay una riada muy grande y se lleva todos los puentes del Guadalmedina.
Y el Kaiser Guillermo II pone un dinero y aparte hace una colecta con el pueblo alemán para sufragar los gastos para hacer el puente de los alemanes, que es el puente de Santo Domingo. Pasa que nosotros le decimos el puente de los alemanes porque está sufragado con dinero alemán. En Alemania hay un asesino en serie, están a punto de cogerlo y bueno, pues se viene aquí para quitarse de en medio a trabajar en el puente de los alemanes. Bueno, pues escúchame, un aplauso que esto no lo sabía nadie. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo le da a la gente que quiere empezar a escribir o que está empezando a escribir? Pues consejo, pues que sobre todo como cualquier consejo para cualquier actividad de la vida. Si tienes una ilusión, persíguela hasta las últimas consecuencias. Y para escribir, pues para escribir no te hace falta nada más que leer, leer y leer. Porque yo no tengo estudios superiores, yo no tengo... Y bueno, creo, hombre, por lo que me dice la gente no lo hago tan mal y por lo menos estoy disfrutando de lo que hago. Y si quieres escribir, pues lee, lee y lee. Y luego algún día te saldrá... Y eso, si tienes una ilusión, persíguela, persíguela. Porque esta vida, al final, los días pasan, mañana llega y se pasa también. Claro. Bueno, pues Cristóbal, se ha terminado el tiempo a mi ver muy rápido. Y nada, ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por las locas. Gracias por... O perturbada. Eso, lo mismo es. Es que como soy escritor me gusta buscar sinónimos. Y nada, a todos vosotros, bueno, miro a la cámara que aquí tenéis sus dos obras, Malacitano y Asesinato en la Catedral, muy recomendable. Y nada, suscribiros, darle a la campanita, comentar, like y todo eso. Así que nada, muchas gracias Cristóbal y un fuerte aplauso. Gracias a ti. Gracias. Nada,